Buenas noches, yo agradezco la oportunidad de estar con vosotros y compartir un poco del estudio sobre rappers de Brasil. En hecho, soy temático, pero gracias a Reinaldo he empezado a hacer una colección de enteros postales. Al fondo pueden mirar la ciudad de Santos, donde vivo. Yo trabajo acá y también en São Paulo. Pueden mirar claramente que es una ciudad muy más hermosa que Florianópolis de Fritzen. Así es que esperamos recibirlos en una oportunidad, quizás una exposición FIAFI en la ciudad de Santos. Ahí Ya, estaremos. claro, ya pueden recibir mi correo abajo para futuros contactos. Entonces, en las próximas 4 o 5 horas vamos a charlar un poquito sobre rappers de Brasil. Todos saben que es un tipo de entero postal destinado al porteo de impresos, jornales, impresos en general. Y en Brasil tenemos 5 emisiones que se han hecho, una de Imperio y las otras 4 de la República. ¿No? Sí. Entonces, aquí tenemos una rapper. En Brasil, nosotros en portugués hablamos cinta, que sería como si fuera un cinturón. Pienso que en español se habla también como rapper. Aquí tenemos una cerrada y a la derecha una abierta. En general son enteros postales muy largos para que puedan involucrar los jornales o impresos que en general son objetos postales más grandes que una carta común. Entonces, aquí tenemos el plano de la colección. Es una colección que se ha exhibido en exposiciones anteriores. Tenemos entonces básicamente 5 emisiones. La primera es la emisión de Don Pedro II de 1889. Es una emisión del Imperio de Brasil. Tenemos 3 emisiones de La Cabeza de la Libertad de 1893, ya en la República, ya que la República ha sido proclamada en Brasil en 15 de noviembre de 1889. Así es que en el siglo XX ya tenemos 2 otras emisiones de Cabeza de la Libertad. Y por último, la última emisión son numerales grandes de la década de 20. Y por último, que se han hecho en los rappers de Brasil. Vamos entonces a empezar con rappers del Imperio, la primera emisión. Tenemos 3 valores del sistema monetario de reis, 20, 40 y 60 reis, respectivamente de los colores violeta, azul, cobalto y marrón. Acá tenemos las medidas, sin embargo, son medidas que varían bastante. Y hay 2 tipos. El primer tipo que se ha hecho en español y que no ha todavía viajado verdaderamente, han sido vendidos solamente a coleccionadores. Y el segundo tipo, en el mes de mayo, destinado a un porteo normal con diseres en portugués. Las rappers de Brasil se han creado por un decreto de 1865, regulamentadas en 1888 y ya han empezado a ser circuladas en el año siguiente, luego antes de la proclamación de la República. Aquí a izquierda tenemos la requisición de correos de Brasil destinada a la American Bank Note de New York con fecha de 12 de agosto de 88, en la cual se hizo la solicitud de fabricación de las wrappers de Imperio de Brasil. Y a derecha, la respuesta, la contestación, una comunicación que se ha hecho desde American Bank Note de 12 de febrero de 89 con el envío de la producción de wrappers de Imperio de Brasil.
Enseguida tenemos tres materiales únicos, ya que son pruebas de 20, 40 y 60 raíz. Miren que la de 20 raíz está escrita en portugués. Se han hecho 5, se han destruido 4 con fuego y ha restado un único ejemplar que es ese de nuestra colección. De la misma forma, tenemos acá de 40 raíz, también en portugués, 6 hechas, 5 lanzadas, echadas al fuego y una que se ha sobrevivido, que es esa, que es también una pieza única. Y por fin, de 60 raíz, aquí en español, escrita en español, 3 que se han hecho, 2 al fuego y una que es esa que está en la colección. Dichas pruebas han sido aprobadas por los Correos de Brasil y después se ha hecho la fabricación de esas wrappers por American Banknote. Bueno, aquí tenemos los 3 tipos en español, 20, 40 y 60 raíz. Y los 3 tipos en portugués con los mismos valores. Miren que esa de 20 raíz tiene un desplazamiento del bajo relevo, que además de la impresión en las diferentes colores, hay un bajo relevo que debe estar en coincidencia con la impresión. Sin embargo, esa es una variedad en la cual no se puede mirar porque el relevo no tiene un color, pero hay un desplazamiento de impresión acá. Esa no es propiamente una wrapper bien preservada, sin embargo, ella está en la colección porque es la más vieja, la más antigua wrapper viajada, circulada en Brasil. Miren que es certificada, que tiene un complemento de puerta. Es una wrapper de 60 raíz con un complemento de puerta que se puede mirar acá. Entonces es la más antigua que se conoce viajada. Aquí tenemos una otra de 40 raíz desde Río de Janeiro hasta Ámsterdam, en los Países Bajos, con 40 raíz, como he dicho, y con un complemento de 20 raíz para completar los 60 raíz que era el porte para esa viaje. Aquí tenemos un otro ejemplar de 20 raíz violeta en portugués, desde Río hasta Stuttgart. Miren, acá tenemos el matasello de llegada en Stuttgart, de 27 de abril. Ha pasado por Lisboa. En verso tenemos un matasello de Lisboa y un complemento de puerta de 50, 20 y 10 raíz, que era en dicha época el porte más alto para viajes internacionales de impresos. Esa es una wrapper de Imperio 20 raíz con un complemento de 10 raíz de un sello específicamente destinado, como se puede ver, a jornales. Es una emisión brasileña inicialmente utilizada solamente para impresos, después se han utilizado en las futuras emisiones para cartas ordinarias, no necesariamente impresos. Y aquí es una wrapper poquísimo común, en la cual tenemos un complemento del porte con la utilización de un sello específico de jornal. Son bastante raras. Ha viajado de Río hasta Río, por lo tanto, una tasa urbana. Esa es una otra, también de 20 raíz, portugués,
desde Porto Alegre hasta la ciudad de Fulton en los Estados Unidos. Miren que se ha añadido 50 y 10 reis de cabeza grande de Don Pedro II, una emisión de esa época, Casa de la Moneda, para complemento del porteo. Aquí tenemos una otra rapper que ha viajado desde Río hasta Hanau, en Alemania. Tenemos un complemento de porte de 200 reis. Es una rapper certificada, que no es tan común, ya que no habría una necesidad de hacer una certificación para envío de material impreso, ¿no? Entonces, aquí tenemos un sello tipo crucero para completar el porteo desde Brasil hasta Alemania. Enseguida, una rapper de 40 reis con un complemento de porte de 260 reis de Don Pedro II, Barba Blanca, que ha viajado desde Río hasta Karlsruhe, en Alemania, a partir del 19 de noviembre, ha llegado el 16 de diciembre. Ese es un Don Pedro II Barba Blanca, como he dicho, hecho por American Banknote, para completar el porteo de 300 reis. Es también, como pueden mirar por el R, una correspondencia de impresos certificada. Hay un matasello de recepción en verso de la ciudad de Karlsruhe y también un matasello de tránsito de París. Hasta donde se sepa, es la única rapper conocida con un sello de American Banknote añadido para complementar el porteo. Aquí es una rapper bastante curiosa, ya que ha sido enviada en octubre de 98. Miren que la República ha sido proclamada en Brasil en noviembre de 89. Sin embargo, los rappers han podido viajar, circular con valor de porteo hasta 94, hasta 20 de octubre de 1894. Así es que, por ser una rapper de 98, se ha añadido la marca nulo, así es que no tenía un valor de porteo. En verso, miren que tenemos una inscripción hecha a mano, con citación al artículo 400, parágrafo 4 de las instrucciones, según las cuales dicha rapper no podía viajar, circular con el porteo inicial. Aquí tenemos una rapper bien interesante también, porque son muy incomunes las que tienen la necesidad de un complemento de porteo con una marca T de taza. En esta situación es de 40 reis y cuando se ha enviado, se ha cortado un sello de 20 reis con la proposición, la supuesta proposición de añadir los 10 reis para complemento de los 50 reis, pero no tiene un matasello, por lo tanto es una condición que se puede cuestionar, la colocación del biseto. Con eso no se ha considerado el complemento de porteo y cuando ha llegado hasta París, en Francia, hubo la necesidad de un complemento que sería de 2 céntimos en metal, 2.5 céntimos, y por lo tanto se añadió un sello de 5 céntimos para complemento de la taza de vida. Aquí tenemos una rapper de 60 reis, marrón, que ha viajado desde Joinville, en Santa Catarina, muy cerquita de Fritzen, hasta Arnhem, en
los Países Bajos. A partir del 3 de marzo, ha llegado el 4 de abril de 1893 con un complemento de deporte de 300 reis de sello padrón crucero. También una Rapper certificada. Son bastante incomunes. Esa es una otra de 60 reis que ha viajado para Liverpool desde Porto Alegre, en el sur de Brasil, viajado en junio de 89. Hubo un complemento de puerto, de total de 80 reis, 60 de la Rapper, más 20 reis de los sellos de Don Pedro II. Bueno, así es que terminamos la primera parte. Es la parte filatélicamente de mayor peso, ya que son materiales del Imperio de Brasil. Sobre todo tenemos las pruebas y también los materiales con porteo complementario y la tasa de vida cuando el porteo no era suficiente para que la Rapper llegase hasta su destinación final. Vamos ahora a empezar a hablar de los 3 tipos de Rapper de República, todas teniendo la cabeza de libertad. Miren que tenemos en bajo relieve, se puede mirar acá, la cabeza de libertad, que es una alegoría republicana de Brasil. Y a su alrededor tenemos en verde para 20 reis, amarillo para 40 reis y marrón oscuro para 60 reis, la impresión que se ha hecho. Existen diferentes tipos y dichos tipos son basados en la talla de algunos aspectos de la Rapper. Por ejemplo, la talla de la palabra correo, la talla de la palabra reis, la altura de los números 2 y 0. Así es que hay diferentes tipos, 7 al total que se han catalogado. Algunos son más comunes, otros son bastante incomunes de ser encontrados. Miren también que hay una grande diferencia de talla, de ancho y de largo para las diferentes Rappers. Y eso se puede en parte explicar porque han sido hechas por la Casa de la Moneda de Brasil, por lo tanto no tenía un rigor de impresión tan importante como de American Banknote. Son Rappers de 1893, por lo tanto ya en periodo de República de Brasil. Aquí nosotros tenemos de 20 reis, verde, algunas variedades. Miren inicialmente que hay 2 tipos de cerre. Un cerre agudo, un otro más obtuso. No es propiamente una variedad, pero son 2 tipos diferentes que se encuentran. Los agudos son más comunes. Aquí sí, una variedad de impresión, un desplazamiento importante, tanto de la impresión verde como también miren al centro el bajo relieve que se presenta junto con la impresión del verde. A la derecha tenemos una Rapper dicha albina, ya que la color verde no ha sido impresa. Tenemos solamente el bajo relieve. Ha viajado, miren, desde São Paulo y posiblemente ha viajado por acción de algún filatelista de aquella época. No somos bien antiguos, ¿no? En el siglo XIX ya había filatelistas y es muy curioso que una Rapper sin impresión tenga sido circular, viajada y no echada a la basura, pero posiblemente ha sido hecha por un coleccionista de aquella época. Bien. Aquí tenemos una Rapper de 20 reis que ha viajado hasta Alemania.
con un complemento de un sello específico de jornal con una sobreimpresión. Esa es muy curiosa porque ha llegado hasta Francia. No han todavía encontrado el recipiente. Miren que tenemos una marca de Retour, L'Envoyé, non réclamé. Es decir, que no han encontrado el recipiente y la Rapper ha retornado a su origen inicial, en Río de Janeiro. Por lo tanto, es una pieza bastante curiosa también. Aquí tenemos una otra con certificación. Ha viajado desde Río de Janeiro hasta Viena, en Austria, con una certificación también bastante curioso, ya que, una vez más, no había mucho por qué hacer una certificación para envío de impreso. Y enseguida tenemos algunas piezas muy interesantes porque son de taza de vida. Esa es una wrapper de 20 reis que ha sido enviada para Milano, Italia. Miren que tiene la marca T. Y había una diferencia de 30 reis, ya que la tasa mínima para viaje hasta exterior en esa época, 97, ¿no? 1897, era de 50 reis. Por lo tanto, había una diferencia que se ha calculado en 20 centésimi de lira italiana, en hecho, perdón, 8 centésimi, pero han añadido un sello de 20 centésimi. Aquí tenemos una otra wrapper de taza de vida desde para Nueva York, desde Río de Janeiro también. Entonces había una falta de 2 cents americanos que se han añadido para el complemento del porteo. Es una de las uno de los 3 objetos postales conocidos con un franqueo mixto Brasil-Estados Unidos. Aquí una otra taza de vida. Ha viajado desde São Paulo hasta Buenos Aires a partir del 20 de junio, llegado 24 de julio, con una falta de 4 centavos, como se puede ver acá, cobrar 0,04 centavos. Aquí una otra taza de vida que ha viajado hasta Buenos Aires también, Argentina, con 5 centavos de virus. Tiene acá un complemento de porteo con un sello de madrugada. Madrugada es amanecer, ¿no? Es un tipo específico de sello brasileño de la República, con la marca de té de taza de vida. Aquí una otra wrapper de 40 reis con complemento de 20, pero aún quedaban 9 centes, perdón, 2 centes por ser completados y han sido entonces completados para que llegase hasta Nueva York, que era la ciudad de destinación final. Bueno, aquí tenemos el marrón oscuro de 60 reis, con una variedad albina, totalmente albina. Una otra wrapper de 60 reis, con un complemento también muy poco frecuente de sellos específicos para jornales. Ha viajado para la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Esta es una wrapper destinada a Montevideo, Uruguay, que tiene un complemento de porteo y tiene la certificación también. Por lo tanto, otra wrapper poco común de certificación.
Y ahora empezamos en esta emisión a hablar un poquito de combinaciones de wrappers. Son 2, 3 o más wrappers que se han añadido, han involucrado probablemente un jornal que era de una talla mayor y también para el complemento del porteo. Aquí tenemos una de 20 combinada con una de 60 reis, con algunos otros sellos del amanecer de la República de Brasil que se han añadido para completar el porteo total de 600 reis. Ha circulado en 1899 desde la ciudad de Blumenau hasta Alemania. Aquí una otra, también muy poco común. Curiosamente o no curiosamente, ojalá un filatelista la haga hecho, desde Blumenau también destinada a Leipzig, en Alemania, vía Lisboa, en Portugal. Miren que tenemos aquí la combinación de algunas wrappers para envío y también complemento de porteo. Esa es una otra combinación, aquí muy sospecha, ¿no?, de haber sido hecha por un filatelista, y aquí tenemos 20, 40 y 60, todas combinadas juntas con complemento de sellos, también enviada para Alemania, para Hamburgo. Una otra, la anterior era desde Porto Alegre, mientras esta es desde Blumenau, también con destinación a Alemania, con combinación de 20, 40, 20, 60. Son piezas muy poco comunes y hay una duda si podrían haber sido preparadas específicamente por filatelistas, ya que son combinaciones, como he dicho, no tan frecuentes. La tercera emisión, que es la segunda de la República, también cabeza de libertad, tiene los tipos que están aquí, que varían de acuerdo con la altura de 20 reis. Y tenemos en 3 colores, el 20 para verde, 40 naranja, amarillo oscuro, y 60 reis marrón oscuro. Miren que ha sido hecha por American Banknote, sin embargo también con una variación muy grande de talla, tanto de ancho como de largo de las wrappers. Eso no se considera una variedad, ya que existe una variación muy grande de la talla de las wrappers de dicha época. Aquí voy apenas a mostrarles los especímenes de 20, de 40 y 60 reis. Hay muchas que han viajado sin grande destaque, solamente son materiales de más interés, esas que son los especímenes. Partimos enseguida para el cuarto tipo, que es el tercero de la República y el tercero de cabeza de libertad, que ha sido hecha en 1918 con 20 reis, verde oscuro, ardósia es pizarra, ¿no?, que es una color verde oscura, y amarillo de 40 reis. Tenemos, sobre todo en la pizarra, una variedad muy grande de desplazamiento de impresión en todas las localizaciones posibles. Miren acá una impresión doble en ubicación semejante, y acá doble en ubicación muy lejos. Aquí tenemos una impresión por la mitad. Entonces son variedades muy frecuentes de ser encontradas. Hay que procurarlas que se van a encontrarlas. Aquí tenemos algunas que son albinas, sin la impresión del verde. Yo pienso que acá se puede ver con mayor clareza. Tenemos el bajo relevo, sin embargo no tenemos la impresión del pizarro alrededor de ello.
Son 4 ejemplos de rappers albinas. Aquí es más una combinación que en ese tipo son bastante infrecuentes. Miren que además de las rappers tenemos el complemento con sellos de diversos portes. Finalmente, tenemos aquí el último tipo de rapper, el cuarto de República, el quinto del total. Aquí no tenemos todavía la cabeza de la libertad, pero tenemos los algarismos grandes. También se han hecho 20 reis, verde oscuro, 40 reis amarillo, las dos de 26 y 2 años después 50 reis de pizarra azulada. Esas son de tipo 1 con ese tipo de cierre que se puede mirar acá, mientras el tipo 2 con ese tipo de cierre se han hecho algunos años después para 20 y 50 reis. Miren, tenemos acá los 3 tipos, 20 reis, 40 y 50 reis. No son tan comunes de ser encontradas, posiblemente porque en esa época ya teníamos otras opciones de envío de impresos, además de los enteros postales que estaban aún circulantes. Finalmente, para encerrar, tenemos las publicidades en las cintas de la República. Vamos a presentar algunas que tienen un interés no solamente para los que coleccionan enteros postales, como también para los coleccionistas temáticos. No hay una información precisa con relación a la autorización que los correos tengan dado para la impresión de las cintas con publicidad. No han llegado hasta nuestro tiempo la documentación precisa, si era una autorización hecha por los correos o entonces empresas particulares tengan hecho la impresión por cuenta propia sin una autorización precisa de los correos. Pero voy a presentar ahora algunas de ellas. Aquí tenemos el Liceo del Sagrado Corazón. Aquí es un establecimiento gráfico de la área de São Paulo. Es una calle del centro de São Paulo. Tiene un complemento de porte de 150 reais y ha viajado hasta Hamburgo, en Alemania. Ya en esa época, miren, 1897, ¿no? Ya teníamos un periódico filatélico en la ciudad de São Paulo que era enviado con la utilización de wrappers. Aquí también es una calle del centro de São Paulo con 20 reis, un complemento de 10 reis. Ha sido enviada desde São Paulo hasta Nueva York, los Estados Unidos. Aquí también son 2 wrappers de publicidad de la Casa Filatélica Río de Janeiro, en los valores de 20 y 40 reais con complemento de porte, aquí enviada hasta Nueva York. Por lo tanto, ya éramos muchos en el siglo XIX, ¿no? Esa es una wrapper de São Paulo con una publicidad de una casa de materiales dentarios. Miren aquí una prótesis y ha viajado sin complemento de porte, es una circulación nacional. Miren que era destinada a cirujanos odontólogos. Había solo que rellenar el nombre y la localidad para donde la wrapper debería seguir. Aquí otras publicidades. Desde abajo tenemos para los coleccionistas de tema música una fábrica de pianos, es el Felder.
de Curitiba, Paraná. Es también una rapper viajada. Aquí es un medicamento antigal, supuestamente para depuración de la sangre. Y aquí tenemos una otra que es de un impreso no estoy seguro, es una compañía, una empresa, no estoy seguro de qué sea, pero también tenemos acá una publicidad que se ha añadido a la rapper. Aquí, de la emisión, segunda emisión de República, tercera de Rappers, con la cabeza de Libertad, de la Asociación de Propaganda Salitrera de Chile, la delegación brasileña en Río. Miren que tenemos la impresión, se ha dirigido desde Río hasta la ciudad de Santa Cruz, en Río Grande do Sul, el sur de Brasil. Esa es una rapper también de una publicación filatélica, Le Plaisir Philatélique. Miren que tenía un porte mayor de 40 reais, por lo tanto destinado al exterior. Acá ha viajado desde la ciudad de Cachoeira, en sur de Brasil, hasta Buenos Aires, Argentina. Esa es una rapper muy curiosa, ya que además de tener una publicidad, es una variedad. Tiene dos impresiones que están lejas, no están juntas, no están sobrepuestas. Y, sin embargo, han hecho la impresión de la publicidad sobre dicha rapper y ella ha viajado desde São Paulo hasta Itabira, ¿no? Que pienso que sea en Minas. Sí, Minas Gerais. Y finalmente, del último tipo de república, que son cintas de algarismos, de 20 reais. Tenemos la publicidad del Rotary Club de la ciudad de Santos, donde vivo. Y aquí una otra publicidad también sobre la rapper de algarismos de 20 reais. Son muy poco comunes. En esa época ya no se la utilizaban con mucha frecuencia. Muchas gracias por la atención. Espero no tenerlos aburrido. Y me quedo a disposición para discutirmos algunos aspectos que sean interesantes de la colección. Muchas gracias. Muchas gracias, Rollero. Interesante presentación. Gracias, Rogerio. ¿Sí? A ver, primero. Rogerio. ¿Paul dejó de manejar? Espérate, déjalo. Sí. Fritzen. Adelante, Fritzen. Okay. No, Rogerio, esa es la publicidad que tenían rappers. ¿Era repicage o autorizado hecha pelo correo? No se sabe, Fritzen, porque hubo un incendio que, segundo Reynolds me ha dicho una vez, que ha destruido los documentos. Entonces, algunas de ellas probablemente tenían la autorización de los correos de la administración postal, mientras otras no la tenían y posiblemente han sido hechas por particulares, ¿no? Entonces, no hay una información segura. Una cosa que me llamó la atención fue que dos de esos mismos, iba a hacer una pregunta similar, la tinta de la parte de la publicidad parece ser la misma que la del Indicia, ¿no? El verde, ¿no? Sí, me pareció, una es la verde y la otra es la salitrera de Chile. Una... Sí, bien hecho. Son dos, pero es posible que los que han imprimido después con la misma color. Es difícil porque no tenemos una documentación. No sé, no pienso que los correos han hecho la impresión al mismo tiempo del sello del Interpostal y de la publicidad. Claro, porque esos son del American, ¿no? Entonces, de hecho, no los hubieran hecho en Estados Unidos, lo hubieran hecho en Brasil. Verdad. Ok. Rogerio, buenas noches. Sería interesante si nos pudieras enviar después una tablita con las tarifas y portes para qué fue hecho cada rapper y para los distintos destinos.
No sé si el wrapper de 40 era para Europa o 40 era por un peso diferente o que era impreso, que era jornal, que era qué. Sí, 20 era para porte urbano. Miren que para Argentina era un general de 40 reais, ¿no? Y para destinaciones más lejas, 60 no era muchas veces suficiente, había que añadir un valor para llegar hasta el porte total. Pero de toda forma, eso tiene que estar asociado a un peso, ¿ah? Sí, Entonces, claro. mismo imaginando 20, 40, 60. Claro, El 20 para puede eso, ser para el local, pero si es un peso más grande, ¿verdad? te cambia totalmente. Claro. Por eso es que están los múltiplos también, esos interesantes que mostró. Sí, los múltiplos son curiosos porque miren que de la segunda emisión, de los 4 que existen, 3 iban sido enviados desde Blumenau, la misma ciudad. Puede ser una Esos cosa. me Ojalá. suenan filatélicos. Sí, Discúlpame, pero esos tienen muy poderosamente ser filatélicos porque no hay de ninguna otra ciudad. es verdad, pero han viajado todavía. Claro, circularon y se ve muy bien. Hola, Rogerio. No una se pregunta. no se puede olvidar que en esta época Blumenau tenía periódicos escritos en alemán y tenía mucha correspondencia con Alemania. En Blumenau se hablaba más alemán do que portugués. En esta época era muy común tener la correspondencia. Es más difícil tener la correspondencia de Blumenau interna de Brasil do que entre Blumenau y Alemania. Bueno, Y su eso nombre que se lo tiene debe que a ver otra que ciudad no sea alemana. Sí. filatélico. Sí. Eso no tiene nada que ver que no sea filatélico. Lo mandaron de Blumenau, pero no pagando el porte, Luis, por favor. A ver, vamos No, a ver. es una Hola. pista. Sí, tengo alguna pregunta para Rogerio. ¿Cómo está, Rogerio? Buenas noches. Vean, veo que en algunas de las emisiones hay 2 medidas de papel. Ok, indicas un ancho y un alto. En la altura indicas en algún caso 34 centímetros y en el otro 38.1. En los anchos creo que estás indicando algo de 12 y 14 o 12 y 15. ¿Es la primera altura concordante solamente con el primer ancho o es que se combinaban en distintas formas? Las dos ¿Es primeras. un rango? Sí, las dos primeras son la variación mínima y máxima O sea, es un rango. mientras las dos últimas, mínimo y máximo del largo. También es, o sea, pues es un rango. Es un rango de más y menos. Puede haber muchas variantes en esa parte. Sí, verdad. Perfecto. Ahora, en la parte de tarifas, creo que muchos estamos escuchando acá el tema de que las tarifas pueden haber sido especificadas en el wrapper solamente para portes locales o portes a tal o cual destino. Las combinaciones es porque se utilizaba el wrapper indistintamente para cualquier destino y se aumentaba en estampillas el diferencial para completar el porte, ¿correcto? Correcto. Ya. Por casualidad, en esos wrappers, por alguna cosa que no sea normal, ¿llegaba a ir correspondencia que no sea impresa y que tenga que tener una tarifa distinta? No tengo esa información. ¿Cómo era yo pienso que no, porque era un material postal destinado específicamente para impresos. Ahora, podría ser porque el wrapper era para enrollarlo, ¿no? Y nadie iba a poner que le ponga una hoja al medio, pero eso no tiene nada que ver con el porte, porque lo pasaban como un impreso común y corriente. Claro. Es una trampa. Es una trampa, esa es la palabra. Ahora, las tasas a cobrar en destino, estuve notando por ahí una carta de Estados Unidos en la cual tiene una tasa cobrada de 3 centavos, decía 0.03 sobre la esquina, sobre el lado derecho, y incluso hacia el lado izquierdo había una tasa, la misma tasa que decía 3 cent a lápiz gris, ¿no? A carboncillo. Sí. Pero la estampilla que estaba atrás del postage due americano, la roja era de 2 centavos.
¿no se controlaba mucho este tema? ¿Tienes alguna información al respecto? No sé decir. Yo pienso que comparando con otra rapper anterior, la diferencia fuera de 2 cents. No sé por qué han hecho una anotación de lápiz de 3 cents. Había una luego antes, 1 o 2 hojas antes, con Sí. 2 cents de complemento. O sea, el complemento tenía que haber sido 2 cents, pero le ponían 3 por ahí y bueno, pasaba. Ya, perfecto. Gracias, Rogerio. Gracias. Muy lindo ese rapper con el Don Pedro de 260. Me gustó, debe ser único posiblemente. Sí, que yo sepa es único. Espectacular, nunca había visto, muy bueno. Parabéns. Gracias. Rogerio, una colección de rappers, ¿qué extensión que puede tener? ¿Esto logras al llegar a 8 marcos? ¿Cómo se maneja esto? Bien, Reinaldo, esa colección se la expone con 5 marcos, ¿no? Yo tengo más 2 marcos listos, pero no tienen el mismo nivel de los 5 marcos iniciales. Hay que llegar hasta 8, pero hacer uno más, el promedio de nivel sería más bajo. Entonces yo pienso que si fuera a llegar hasta 8, su premiación iba a ser menor. ¿Y qué es? ¿Historia postal o tradicional? Otro aspecto enteros también. Postales, Pablo. Historia postal. Sí. Enteros postales. Enteros postales. El material que no está incluso en los 5 marcos son totalmente de estudios de deporte. No son todavía estudios de variedades. Las variedades, las diferencias están contenidas en los 5 marcos. Si fuera a ampliar el tamaño de la colección, sería una colección con una cara de historia postal y no de enteros postales. Y hoy día ya es una colección que lembra mucho una historia postal, porque el estudio de deporte es muy fuerte, ¿no? Una curiosidad, esa es como la segunda vez que escucho eso, y hablando de cómo se juzgan las cosas, ¿no? Si digamos, el entero postal es digamos, un valor igual a una estampilla, cumple el mismo propósito, pagar significa el recibo por el pago de transporte, dentro de su plan, de su uso y su origen. Cuando se juzga una colección de este tipo, me parece que debería juzgarse del tipo tradicional, ¿no? O sea, las variedades, todo eso, toda la cuestión, y después vienen los usos que, bueno, digamos, los portes, cierto tipo de cosas que se pudiese añadir. Pero es la tercera vez que escucho aquí mismo que en una colección de enteros postales, eso no cuenta, solamente cuenta las variedades del entero en sí. Pero, ¿por qué tratarlo de esa manera? Si una colección de este tipo me parece que se vería mejor, inclusive, no sé, será mi lado de historia postal, con todo ese estudio de los usos, tarifas, adición y todo eso. ¿De dónde viene ese razonamiento que eso no es, digamos, aceptable en una colección de enteros postales? ¿Me permite? Sí. ¿Me permites? ¿Me permite? Por favor. ¿Quién eres? ¿Reinaldo? Reinaldo iba a hablar ahí. Dale, Reinaldo, tú primero. Sí. Los dos quieren, los dos quieren. No, hablando de forma sencilla, se está armando una colección de enteros postales. Acá se tiene Luis Fernando saboreando su vino. O que tú tienes que mirar es el estudio del entero que está estudiando. No está estudiando los portes, la forma de transporte. Está estudiando una carta, un sobre, un wrapper. Y a esto que se tiene que se dedicar. Por veces tú puedes utilizar como ejemplo una utilización, pero no se puede tomar todo el tiempo haciendo el estudio de los portes de Buenos Aires para Lima, de Buenos Aires para Estados Unidos, de Buenos Aires para Europa, porque ahí no está más estudiando el entero, está estudiando los portes. Me acuerdo que estaba con Reins, jugamos una colección de enteros postales en Buenos Aires 2019, una colección de Argentina. Y te digo que hasta hoy fue una de las colecciones más preciosas que ha visto por se dedicar
efetivamente al estudio de un entero postal. Entonces, le estudiaba su papel, su dimensión, su tipo de filigrana que tenía, las variedades de colores, y así se pasaba el estudio del entero postal. Pero los usos en sí de ese entero postal entonces no ayudan, digamos, en el juzgamiento de una colección de entero postal. Tú puedes utilizar, pero no desarrollar la colección basado en los portes. Claro, pero en el uso. Okay. Una cosita. El uso. Hace unas semanas atrás comenzó esta conversación, incluso por el chat de WhatsApp. Reinaldo, me acuerdo que estuvimos nosotros discutiendo que esto podía ser un tema promovido por la FIAP para que llevara a la Comisión de Enteros Postales a ver si algo se podía hacer. Yo estoy cada vez más seguro de que en ciertas áreas sí se podría hacer, porque ya no solamente es el estudio, sino es lo mismo que nos pasaba a nosotros con la filatelia tradicional. Y Luis Fernando el otro día escribió un artículo muy bonito sobre filatelia tradicional. Y gracias, Aldo. Creo que hay que aplicar un poco este tema. Claro. Perdón, ¿alguien está hablando? Luis Fernando. Luis Fernando, que está Estoy dando las gracias, te estoy dando las gracias. Saludando. Pero la situación es esta. Las reglas de los enteros postales en este momento nos dicen que lo que Reinaldo comenta que no se debe hacer es cierto, no se debe hacer porque no está dentro de las normas. Sin embargo, yo trato de tener un poquito la mente más abierta en esto. No es mi especialidad los enteros postales, todo el mundo sabe que yo soy tradicional, historia postal y cosas similares como los revenues, pero lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros no le ponemos un poco de color, de investigación, no es que vamos a hacer un estudio de historia postal del entero postal, ¿no? O sea, valga la redundancia. Lo que pasa es que tenemos que mostrar los portes de los enteros postales. Yo creo que sí podría haber un poquito de espacio para incluir muchas piezas de enteros postales con combinaciones de portes. No, Aldo, perdóname, tú has utilizado la palabra correcta, un poquito. Sí. Está correcto. Nada le prohíbe de presentar un estudio de portes. Lo que pasa es que hay un par de colecciones que desarrollan la colección toda estudiando los portes. Entonces, no, tampoco es una, dos, tres, cuatro. Es como el tradicional, Reinaldo. Esto que digo, no está prohibido, no está prohibido que se estudie los portes, pero que se pase es que, bueno, una hoja con 2, 3 portes que se demuestra, pero 2, 3, 4, 5, 7 hojas con el mismo entero postal, cambiando la forma de uso, tú no estás estudiando el entero postal, tú estás estudiando el porte. Reinaldo, en este caso, Reinaldo, me gustaría que participe Alberto Villaronga, que es la persona que está mirando la charla, que vos felicitaste la colección. A ver qué opina un especialista del tema. Dame un segundo, por favor, solamente para esto. En la parte tradicional, normalmente se hace lo mismo. Se estudia el diseño, las pruebas, los ensayos, los espécimen, la pieza original, y luego se comienza, después de haber desmenuzado toda la pieza o toda la emisión, el siguiente paso es buscar el motivo por el cual fue emitida esta estampilla. Lo mismo podríamos decir del entero postal o del wrapper. Claro. ¿Por qué se emitió la de 20 centavos? ¿Para cumplir qué porte? El porte local, el porte a tal destino, tal o cual. Y luego se comienza a trabajar un poco el tema de portes. Claro. Eso es lo que se hace en tradicional. Y hoy por hoy está totalmente aceptado. En un trabajo como el de Rogerio, que es muy corto, muy agudo el estudio, para llegar a 8 marcos, tendría que tener una ventana adicional donde se trabaje un poco más los destinos, no repitiendo, y los portes, que tampoco repitiendo, pero tener una muestra ya no de 2 o 3 páginas, a lo mejor de unas 8 páginas, Reinaldo, que es medio marco, por decir. Pero solamente antes que le pasamos la palabra al doctor Villalón, una acotación a eso. Todavía yo sigo pensando esto, ¿no? A diferencia de una estampilla, que tú puedes agarrar varias estampillas y pegar en un sobre, el entero postal solamente tiene una impresión de la indicia, punto, se acabó, a menos que sea el comercial o el uso que hemos visto, que sobrepones varios juntos. Entonces, obviamente también se usó el término
peso, se emitía, digamos, el de 20 reis, voy a decir esto arbitrariamente, para el porte simple, qué sé yo, pues en América. Pero el porte simple era 100 gramos. Pero si en ese wrapper yo mandaba medio kilo, ya eran 5 múltiplos y tenía que poner el adicional, que no iba a ser con wrappers en clúster, o que podría ser, pero normalmente era con estampilla. Por eso, dentro de ese, digamos, ese concepto, me parece a mí, empíricamente, yo no tengo nada que ver con enteros postales, que eso tiene un espacio en una colección de entero postal. Ahí nomás lo dejo y le paso al doctor Villalón. Por supuesto, está correcto la interpretación, Henry. Hay un espacio, lo que pasa es que no es toda la colección desarrollada en el estudio de deportes. Está totalmente de acuerdo. Ok. Bueno, gracias por los conceptos de Pablo, de Reinaldo, sí que se refirió a mi colección en Buenos Aires. Gracias. Sí. El resumen que acaba de hacer recién Henry es bastante redondo y al mismo tiempo Aldo ya lo definió. En la colección de enteros postales es un análisis de filatelia tradicional. Hay que estudiar el entero. Y como la clase tradicional, el motivo por el cual fue creado es fundamental y hay que ponerlo. Algún uso se puede mostrar, pero siempre basando en un solo entero que puede mostrarse nuevo o usado y que se describe secundariamente, luego de escribir el entero, qué uso tuvo o a dónde fue dirigido, en un pequeño texto donde hay algunas condiciones que pone el uso de la evaluación de enteros postales, que hay que poner exactamente la tasa de cuándo a cuándo fue. Hay la presentación que hace Ian Thompson en China sobre enteros postales, cómo armar una colección y cómo juzgarla. Es bastante claro que define que hay que darle una explicación al uso y es parte de lo tradicional del análisis de la colección. Pero sin duda lo que hay que mostrar es la característica del entero postal. Se me ocurre que muchas colecciones de historia postal tienen enteros. Claro. Nadie haría una colección exclusivamente de enteros y la presentaría en historia postal, aunque podría ser. Podría ser que una colección de enteros no entre en la categoría de enteros y sea solamente el uso, el estudio de historia postal. Transporte, destinos y tasas. Pero para que entre la colección de enteros postales tiene que tener... Conozco ejemplo de eso. Hay gente de Alemania que colecciona un entero del cambio de siglo en 1900. Y bueno, hay muchos que coleccionan como historia postal con distintos usos de ese entero en particular. Y el foco es la historia postal. O sea, simplemente lo acotaron a ese entero en concreto emitido por ese evento del cambio de siglo. Pero digamos, ahí se hace por el foco más en el uso, más en la parte histórico-postal que el entero en sí. También lo podés estudiar, ese entero tiene algunas variedades y otras cuestiones, pero hay muchos que hacen los distintos usos de ese mismo. Y es más mirarlo de la historia postal que como entero. ¿Y dónde lo presentan? ¿En entero, la clase de enteros postales o historia postal? Ahí no sé, no sé que conozco varios que lo coleccionan, no me acuerdo, no sé exhibido con qué clase habrá entrado, pero para mí, o sea, con el tema de los usos es historia postal. Claro. También hay algunos que sí estudian todas sus variedades, unas emisiones privadas, todo, y ahí yo diría que es entero. Pero si vos te enfocás en los distintos usos y con servicios agregados, mandado con tarifa interna, con franqueo agregado para mandar al exterior, que sea, eso es toda historia postal. Simplemente que lo acotaron a un entero. Perfecto. Yo concuerdo con Reinaldo. Es decir, se puede poner correspondencia al exterior, destinos raros, porteos raros, pero que no sea el tema del estudio. El estudio es el estudio del entero. Igual que tradicional, ¿no? Igual que tradicional. Claro. Es el tradicional en un papel más grande. Claro. Exacto. Exacto. Mira, o que es distinto es que el entero tiene un porte en el momento que es impreso específico para un tipo de servicio. Entonces, si miramos en Brasil, 40 reis significaba que es un porte entre dos ciudades.
si yo añadía una estampilla de más 40 reais, me permitía enviar este entero para el exterior, pero el entero es el mismo. La estructura del entero es el mismo, la dimensión, el papel, las características. Lo que estoy mostrando es que se han ido una otra estampilla que no es parte del entero, es un complemento, me permite utilizar esto para un envío al exterior, pero el entero es el mismo. Entonces, si la colección está dedicada a los enteros postales, estudia el entero, le da un ejemplo, le da 2 ejemplos, pero no desarrolla su colección basado en importes. Eso es historia postal. Y Fernando Mira, lo puso muy bien ahora. Todo regresa al tradicional, Reinaldo. Es lo mismo pasa con el revenue. El revenue, lo único que cambia del tradicional es que son estampillas fiscales y los otros son estampillas postales. Sí. Entonces, o son valores fiscales y son valores postales, pero la investigación en sí es la misma. Sí. El tema del entero es totalmente correcto de que hay que estudiar la pieza desde el concepto, desde el diseño, desde las pruebas, los borradores, hasta que salió el valor. Y luego el valor, si realmente fue utilizado como pieza única, o sea, como valor único, por el cual tuvo un propósito, igual que las estampillas, cuyo valor nominal normalmente es para un propósito específico. Que luego se combinen es otra historia. En el entero no se logra combinar porque es entero, a menos que lo corten, como ha sucedido en algunos países y en algunos casos. Sabemos que hay países que cortaban los enteros para complementar un porte. O en Brasil no se acepta esto, Aldo. Hacer cintas, ¿no? En Brasil no se acepta que se corte el entero y lo utilice en el sobre. Es prohibido. Luis Fernando tiene la mano alzada. Sí. ¿Se acuerda que el entero tú puedes tener el matacelo fuera del sello? Claro. Entonces, se cortó el sello, el matacelo está fuera, voy a utilizar el servicio por la segunda vez. Sí, pero lo han hecho. Luis Fernando. Sobre estos temas, a veces es claro que yo expreso una opinión que algunos de los colegas más ortodoxos dentro de sus clases les pueden parecer un poco disonantes. Pero ¿cómo decir? Yo creo que mal hacen las clases que son excluyentes. Aldo lo ha expresado ahorita mismo, como lo correcto es poder presentar una colección que tenga como característica esencial el carácter incluyente. De hecho, las reglas de la FIP, todas, no son excluyentes por sí. Yo hace unos días, en discusiones alrededor de estos mismos temas, en presentaciones de otros compañeros y en alguna mía, tuve diferencias importantes con algunos colegas, incluido Reinaldo, sobre el tema de qué constituye el coleccionismo en enteros postales. Y yo lo único que les digo y les he dicho, insisto, y Juan Pablo Aguilar tiene un articulito mío sobre este tema, que no está publicado todavía, en el cual yo reitero el tema de que no encuentro dónde está que las reglas digan cosas que hagan que entero sea tan excluyente, por ejemplo. En ningún lado, en toda la regla de enteros, en todo el GREV y las directrices, dice para nada que es prohibido o que está limitada la exhibición de enteros postales usados. Para nada lo dice en ningún lado. Y es una de las reglas más taxativas de las que tiene la FIP. Yo me vivo leyendo las reglas. En eso soy, ¿cómo decir? Aldo tiene la enorme ventaja de que se las sabe de memoria todas. Yo no. Yo tengo que estarlas estudiando todas todo el tiempo. Y una razón por la que me he estudiado la de enteros a fondo es porque soy temático, entre otras cosas. También soy historia postal y también soy tradicional, pero soy temático y me fascina la temática. Y como me fascina la temática, tengo que cuidarme las espaldas permanentemente, porque a la temática todo el tiempo le señalan una u otra pieza diciéndole, no, esa no va, esa no cabe, esa no se vale. Pero permanentemente, y en el caso de los enteros postales, las mejores colecciones de enteros postales que he visto yo son las que son inclusivas, no las que son de puro material de imprenta. Las que son puro material de imprenta son aburridas, que me perdone don Alberto Villaronga, pero a mí, por ejemplo, me gustan las colecciones que tienen vida.
Y tal vez por eso es que me gusta más la temática, pero respetando las reglas. Respetar las reglas pasa por sabérselas pasa por leerlas y no venir a decir de una vez en cuando alguna cosa. Pongo un solo ejemplo que está por escrito en lo que le di a Juan Pablo. Hace unas 2 semanas que yo presenté el tema de los franqueos mecánicos, o una semana que presenté el tema de los franqueos mecánicos, un colega que no está hoy aquí, no lo veo, pero voy a decir su nombre porque él aquí participó, Mario de México, Mario Ramírez de México, insistió en que las piezas que eran aerogramas cuya impresión de la indicia era hecha con una máquina franqueadora, no eran enteros postales. ¿Perdón? No se ha leído la regla, y a eso es a lo que me refiero, hay que leerse la regla, y además hay que ver el material. Hay que ver en ese caso concreto, ver los catálogos de España. Pero bueno, si insisten en tener una clase de enteros postales que lo que hace es sacar gente, esta colección de Rogerio, que es tan linda, a mí que no me diga que le da a 5 marcos con puro material de imprenta. Las piezas más lindas que él mostró hoy aquí son las piezas usadas, las piezas más interesantes con esos destinos, con esa circulación. Una que es rarísima en Brasil respecto de otros países, no sé si en otros países lo habrá, las registradas. Claro, eso es rarísimo. Eso en Costa Rica en no se parte. permitía que las fajillas de impresos fueran registradas, porque van abiertas por definición y no se puede registrar en nuestra legislación, no solo de otros países, material que va abierto. Entonces, a mí me llamó mucho la atención ver eso en la colección de Rogerio. Y así por el estilo. No es para abrir más polémica, es por lo menos para decir, aquí hay uno que no piensa igual a los muchachos de enteros postales. Yo quisiera hacer un comentario. Yo estoy armando una exhibición de enteropostales del Salvador, que parte de eso va a ser lo que voy a mostrar en agosto, pero estoy armando la exhibición y una de las cosas que por lo menos en El Salvador pasa es que los destinos en enteropostales en el siglo XIX son mucho más variados que en las cartas. Hablando con Omar Rodríguez, que es un súper coleccionista en México, me decía que en México pasa igual, entonces muy probablemente en muchos lados de Latinoamérica pasa igual. Entonces, dejar de lado todos estos destinos para concentrarse en imprenta, en mi humilde opinión de alguien que nunca ha exhibido esto y que apenas está haciendo una exhibición, pues yo pensaría que es desperdiciar un montón de material interesante y bueno que te puede dar mucho más análisis y mucho más estudio, ¿no? Y creo que es un excelente comentario. Gracias. Permiso. Yo creo que hay una interpretación mala acá. Nadie está diciendo que no se puede utilizar el material utilizado, pero lo que se está diciendo es que no es para desarrollar una colección con un único entero enviado a 58 partes del mundo, y con eso se hace 58 hojas. Entonces no es una colección de enteros postales, se va para las historias postales. Ese es el punto. Es muy importante se demostrar la real utilización del entero, pero ojo, no es una colección basada en destinos. Esto es historia postal. Esto es que estoy discutiendo. Se muestra el entero y con esto me permite, Luis, me encantó la colección de Alberto Villaronga porque es una real colección que discute las características de un entero. Y por veces la tiene utilizado un entero. O que no se puede, vuelvo al tema, con un único entero que tengo por lo menos 50 destinos distintos y al mismo tiempo, si esto se cambia la taja, que tengo que hacer un complemento natural, en un nuevo estudio, no, es el mismo entero. Entonces, nadie es contra la utilización de los enteros, demostrar la circulación, pero ojo, no se desarrolla una colección de enteros basada en destinos, por favor. Sí, eso quedó claro. Alberto. El comentario. Sí, Alberto, ahí pasamos con Miguel. Le quería comentar a Luis Fernando que en mi colección hay mucho entero circulado a destinos muy lindos con franqueo agregado. Lo que pasa que como hice una investigación profunda de cada entero y encuentro diferencias de entero dentro de una misma emisión,
Entonces puedo poner uno nuevo de un formato, uno circulado de otro formato, y utilizo el mejor circulado que tengo, y tengo muchísimo circulado en mi colección, pero basado en la variedad que tenga el entero, o en el tipo de indicia que tiene, o algo que lo hace diferente desde el punto de vista básico de la colección de enteros, que es el estudio del entero. Ahí vamos con Miguel y de ahí vamos com Maurício. Aí vi tu mano, Luiz, assim, depois do Maurício. Queria só complementar o que o Reinaldo falou. Reinaldo, no começo da apresentação do Dr. Rogério, você tinha comentado quantos quadros ela podia chegar, a coleção. Então, aí o doutor acho que falou de 5 quadros ou 8 quadros, não me engano. Mas não ficaria muito repetitiva, porque, por exemplo, no caso das cintas, a gente tem 60 modelos, talvez, e aí com variedades não ia ficar um negócio... Por exemplo, se você está estudando só a peça seria nova. Esse é a peça. Agora, quando você põe uma peça assim, qual que é a mais que vai te chamar mais atenção? É a que está circulada, porque ela cumpriu o papel dela. Não se põe a peça circulada, nada lhe proíbe fazer isso. Põe-la assim. Mira, o que se tem que fazer... Tem uma hoja para demonstrar um inteiro. Vou a buscar, como ha dicho Luis, el percurso más raro, el complemento de porte más fantástico. Así se arma la colección, se busca el mejor. Se muestra 1, 2 ejemplares del mismo entero, pero vuelvo al tema, 58 portes distintos del mismo entero, claro. No es una colección de enteros postal. Sí, eso está claro, Reinaldo. Es totalmente claro. Gracias. Mauricio. Rogerio, ¿podríamos ver de nuevo ese entero que tiene los dos indicios en la misma pieza, que era un error? Tengo una pregunta con relación a esa, por mientras lo buscas. Bueno, encontrando la información que nos compartieron aquí en el chat, le tengo la respuesta a Aldo para qué era el entero de 20 reyes. Ahí dice que era para 20 reyes por porte simple hasta 40 gramos o fracción dentro del imperio. Eso responde la pregunta de Aldo. Pero cuando miremos ese entero... El entero, Rogerio, el que tenía los dos indicios, era casi de los últimos. 6-8. Es el penúltimo. 6-8, la lámina 6-8. ¿Ese? Ahí está. 5-8. Ese, Rogerio. Así como tiene dos indicios de 20 reyes, el correo, ¿cómo toma este error? ¿Como que si fuera un entero de 40? Sí. Muy buena pregunta. Esa es mi pregunta, porque se supone que el entero de 20 solo le indicia una vez, pero entonces está 2 veces. Mi pregunta es esa, ¿cómo tomaba Correios eso? Como que si fuera el porte de 40 reyes o 20 y que tenía un error. Esa es mi pregunta. Mira, eso es un porte desde São Paulo hasta una ciudad de Minas Gerais, Itabira. No sé cuál era el peso del impreso, ¿no? Si fuera un peso mínimo, 20 reyes serían suficientes para hacer llegar. Es curioso, sí, ¿verdad? Sí, muy curioso, sí. Y similar a este sería el albino, ¿no? Porque ¿hay algún albino circulado o no? Sí. ¿Y a qué valor facial? Porque puede ser de que la impresión fue cluster, ¿no? 2 papeles lo imprimieron, el de encima tenía la tinta, el de abajo no. Un ratito. Porque si es albino sin adicionarle nada, eso también ahí está. Ah, lo tiene atrás. Okay. Lo tiene atrás. Bueno, son diferentes. Lo tiene atrás, le das el valor de lo que está atrás. Sí, claro, sí. Ok. Y no tuviera el valor atrás, ¿qué valor le das a esa carta? No. Son dos distintos, como dice Luis Fernando. Como ha viajado dentro de Brasil, yo pienso que se ha considerado el valor mínimo, ¿no? De 20 reyes. Claro. ¿Y el de la derecha tiene la indicia impresa por detrás o no? No he escuchado, perdón.
El que está a la derecha, el circulado, el de Sao Paulo, ¿tiene la indicia impresa en color en la parte posterior o es totalmente albino? No, totalmente albino. Totalmente. Para mí, como se ve los 20 reyes en relieve, lo consideraron como 20 reyes. Eso sería posible. Sí. Permiso, es porque la persona pagó 20 reyes por eso. Aunque se lo dieron sin color, la persona que lo compró pagó 20 reyes, por lo tanto se lo tuvieron que considerar como 20 reyes. Okay. ¿Puedo mostrar un ejemplo similar de doble impresión? Adelante, por favor. Rogério, esse incolor, ele perdeu a cor ou ele era só a marca mesmo, a marca d'água? Lo que yo creo es que habían dos papeles juntos y lo imprimieron y el de abajo quedó solamente con el relieve y el de encima con la tinta. Sí, eso es lo que hacía el albino. Es como cluster. pasaba con las Lecoq. Exacto, exactamente. Ahí hay uno doble. Qué bonito ese. En esta faja o grapper, la de arriba, el porteo era de 2 centavos cada 50 gramos al exterior. Si esta pieza pesaba 50 gramos, no tomaron en cuenta los dos. Pero si pesaba 100 gramos, con el impreso, no lo podemos saber, el porteo fue adecuado y lo matasellaron los dos. O sea que en este caso, si pesaba entre 50 y 100, en este caso tomaron las dos indicias como el valor. ¿Y cuál es tu creencia? ¿Que sería un porte simple o un porte doble? Los dos matasellos me orientan a que es un porte doble de 50. Un doble. 50 y Ese es el problema, que tiene los dos matasellos como que reconoce a cada uno como tal. Por separado. Esa es mi impresión. ¿Puedo decir algo? Heinz. Luis Fernando. Luis Fernando, y ahí vamos con Heinz. Bien. Es muy difícil a veces hablar de colecciones, sin ninguna duda. Yo no pretendería reclamarle a Reinaldo por haber mencionado el excelente ejemplo de la colección de Alberto. Yo también la vi en Buenos Aires. Y por razones muy distintas. Yo estaba muy suelto en ese jurado y vi muchas cosas. Reinaldo se acordará que a la par, muy cerquita, había también una colección de enteros postales de Costa Rica y me parece pavoroso lo que voy a hacer yo ahora aquí, porque no las estoy comparando. La colección de Argentina era extraordinaria y la de Costa Rica era única. Los jueces muchas veces nos faltan categorías cuando estamos viendo colecciones. Viendo esas dos colecciones allá y viéndolas en retrospectiva desde aquí o recordándolas, lo que me acuerdo es de la instrucción que nos dio un jefe de grupo en la última exposición en el año 15 fue en Nueva York, que nos dice, la importancia filatélica se califica así, Estados Unidos primero, Brasil y Argentina después y el resto no cuentan. Entonces, ¿Puedo opinar? No, mejor no. Entonces, yo para enseñarle geografía, por favor. Con esa instrucción, primero. Con esa instrucción le quedaba a uno mucho chance o ser muy valiente y plantársele como algunos sí y otros no. No le plantamos y le dijimos no, la importancia filatélica es otra cosa y la rareza es otra cosa. La regla más o menos le ayuda a uno. Cuando hay países muy grandes con una enorme diversidad de material como Argentina y Brasil, por ejemplo, sin ninguna duda es más fácil. Guillermo nos acaba de ilustrar, nos acaba de contar las dificultades que él está enfrentando para armar una colección de enteros postales del Salvador. Y yo lo entiendo. En el caso de la colección de Costa Rica que les estaba hablando hace un momento, que estaba a la par de la de Alberto, y que por supuesto no recibió la misma medalla que recibió la de Alberto, mis amigos jueces, que hay aquí dos nada más hoy, me dijeron con toda naturalidad
que no podía recibir el premio porque tenía material usado en demasía. Y mi argumento es, no había una sola pieza que no fuera rara, que no fuera escasa y que pudiera repetirse. Qué difícil, ¿verdad? Aquí estamos entre casa, aquí estamos entre nosotros, y estas cosas, sin decir los nombres, podemos decirlas con mucha tranquilidad. No estoy diciendo ni los nombres de los jueces ni los nombres de los coleccionistas, salvo el que yo soy uno de los jueces que estaba jugando. Yo puedo decir. Que es Alberto. Bueno, ya Reinaldo, bueno, ya se identificaron todos. No hay por qué no hacerlo. Yo no estoy peleando ahora el premio de esa colección. Y menos con Alberto, que tenía una colección maravillosa. Y menos con el premio de Alberto, que tenía todos los méritos. Pero al mismo tiempo, creo que tenemos que buscar la manera de que los países pequeños, en que los materiales son normalmente más raros, Costa Rica, en el momento en que ese material circulaba, no tenía, qué decir, Argentina ya tenía 50 millones de personas y Costa Rica en ese momento andaba en 500,000 o menos. Esa es la diferencia, esa es la distancia. Cuando uno califica escasez, tiene que estar claro de qué significa escasez, qué significa rareza. Y si los tiene que poner con circulados porque no existen de otra manera, ¡ah, caray! Pero además, yo creo en la filatelia inclusiva. Yo creo que hay que meterlo todo. Yo tengo una opinión sobre eso, pero vamos con Heinz y después te doy mi opinión. Heinz. Gracias. Sí, yo quería ir al punto de las dobles impresiones y en mi criterio uno siempre tiene que partir de la posición lógica primero y después ver si entran otras. Entonces al sobre de Rogerio con la doble impresión y también el de Alberto, que caen en la misma, en el mismo detalle, lo lógico es que el empleado del correo tenía a su mano una pila de ejemplares de un valor determinado. Y el valor determinado, en este caso el verde, era del 20 Reis. Significa que él no estaba predispuesto a encontrar uno que tenga un doble valor y cobrarlo por el doble. Él tenía que rendir por el valor original, que era el 20. Lo lógico, a mi entender, es que ambos, el de Rogerio y el de Alberto, eran para cumplir el porte básico y no uno doble, porque el doble caería absolutamente fuera de lo racional. Ese es mi punto de vista. Y del plan contable quizás también, ¿no? Yo tengo ejemplos de dobles en El Salvador, pero son impresos, lo que le dicen printed to private order, y traen las dos indicios de 11 centavos, que era la tarifa básica para cartas al exterior, de tal forma que se hace un sobre de 22 centavos. Pero ese era el valor que le daban ya desde el valor facial. O sea, las casas comerciales las mandaban a imprimir, claro. O sea, pedían ese valor con doble indicio. Exacto. Y bueno, claro, estás confirmando mi posición, en el sentido que el valor original aquí era 20 Reis, y en el caso tuyo es una condición distinta. El empleado está esperando vender algo en ese doble porte. Claro. Sí. La parte que yo veo también es contable, ¿no? Digamos, al empleado postal le dieron 20 fajas, digamos, y él era responsable por 20 fajas. Que una tenga 2, él, claro, podía cobrar doble y la parte va a su bolsillo, pero él era responsable por esas 20 fajas al valor facial de 20 Reis, digamos, que le dieron. Sí. Parte contable, ¿no? Digamos que el valor de 20 más 20 no existía. Claro. O siendo en doble, lógico, por la parte contable. Pero interesante, pasaron por el correo de todas maneras y todo. No, sí, sí. Había de 40, pero no era esperable que sea 20 más 20, claro. ¿Algún comentario, alguna pregunta adicional para Rogerio? Podemos ver, perdón,
Adelante. Podemos ver el verde con verde que Henry señaló, el de la salinera. El de Chile. No, ese es la publicidad en el mismo color que la indicia. Sí, ese es el que quería, tal vez. Ok. Si se puede ver. No lo veo a Rogerio, se me perdió. Se perdió Rogerio. ¿Se habrá ido? No, Rogerio, ¿estás ahí? No, ya no. Asustaron con tanto comentario. Se fue. O se le habrá desconectado el internet, no sé. Sí, Yo lo veo en la lista de participantes. Está en participantes. Oh, ok. ¿No está? Y dime, ¿y ese 20 más 20 no sería un fraude postal? No está. La charla fue muy aburrida, se fue a dormir. No, sí está, acá está. Ya llegó Rogerio. Salió con Aldo, pero regresó. La conexión está mala, perdón. Sí, eso es lo que me imaginaba. Rogerio, Luis Fernando pide si es que puedes, por favor, mostrar el entero que tienes con de la salitrera de Chile con la indicia en color verde. Mientras la levanta, hay dos comentarios. Uno tiene que ver con lo que Henry señaló, que es que la impresión del anuncio del remitente Ahí está, ese. está en el mismo color que el de la indicia. Pero lo que llama la atención es que pareciera que la palabra impresos, aunque se parece al verde profundo del otro lado, es un verde raro, ¿verdad? ¿O es el mismo? Roger. Pienso que sea un poco más ancho, ¿no? Ya. El color es el mismo. Y sí fue impreso por American Banknote. Rogerio. Sí, esta es una serie de American Banknote. De American Banknote. Y American Banknote no imprimiría al mismo tiempo que la indicia el anuncio. Mira, Luis Fernando, abajo en el canto izquierdo hay un número. Numerito. Y había, en el momento que hubo las impresiones privadas, un par de ellas tuvieron la autorización de los Correios de Brasil y un par no tuvieron. Lo que pasa es que donde estaban los archivos se enseñaron. ¿Quién fue? Ya. ¿Quién fue? Molina. Seguro. Molina, ok. Perdón. Adelante, Reinaldo. Muchas gracias. Es el despertador de Molina. Es que lo tiene puesto el despertador para cuando se duerma, la música lo levante. No, es que entonces los registros se quemaron y no se tiene muy claro todos los servicios que fueron autorizados por los correos. Un par de los servicios yo tengo copias de las autorizaciones, pero para los rappers no tengo nada. Entonces no puedo afirmar o que es privado o que es que fuera hecho bajo una autorización de los correos. Pero ese numerito como que podría sugerir algo, ¿no? Tengo dos preguntas más muy concretas para afinar eso que Reinaldo está diciendo. Con los métodos que ustedes en Brasil y en Londres han desarrollado en relación con la composición de las tintas, seguramente podrían determinar si se trata de la misma tinta. Totalmente. Número uno. Y número dos, el tema que tenemos los temáticos es si basta con que sea la misma tinta para decir que fue impreso al mismo tiempo, para que alguien que colecciona el tema del salitre o lo que sea, los fertilizantes o cualquier otra cosa, puede usar este material. Sí, verdad. Pero basta, yo tengo algunos, pero no estoy tan seguro de que baste. Aunque, bueno.
El numerito como que sugiere algo, yo diría, ¿no? Mueve el needle mucho hacia que pudiese ser, si es que pudiese ser autorizado, digamos. No sé. Reinaldo, te interrumpí, adelante. No, que digo es que está correcto que Luis está hablando, no hay como confirmar, pero por los estudios que usted, Fernando, desarrollaron, quizás se puede saber si es la misma tinta, pero esto no significa que está autorizado. Claro. Uh-huh. ¿Alguna nota adicional para Rogerio o alguien más? Ok, bueno, con eso, Rogerio, muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias, muy interesante. Siempre interesante hablar de estas cosas. Y el día de mañana...